No nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La palabra de Dios es la que purifica. Por eso es importante que nosotros la estudiemos. Por eso es importante que la indaguemos. Alguna vez me han preguntado y me han dicho: pastor, ¿cómo hacemos para ser buenos cristianos? Pues está en la palabra. Estúdiela, escudriñela. Amén. Allí se encuentran tesoros. Amén. ¿Sí sabe usted que ahí hay tesoros? Porque ha decidido Él poner este tesoro en vasos de barro, para que la gloria no sea del hombre sino de Dios. Así que ahí hay tesoros. ¿Cuál es el primer tesoro? El Evangelio, la salvación de nuestra alma y muchas cosas más. Amén. Encontramos libertad. Me quedo con esos tres libres. Encontramos libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Encontramos refugio. No, subió ese amén. Nos refugiamos en su palabra. Esté usted angustiado, abatido, en dificultades, si usted lee la palabra y encuentra la solución. Alabanzas al Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria al nombre de Jesús. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso aquel que confía en él. Y aquí me puedo quedar hablándoles acerca de la palabra. Pero hoy el tema no es la palabra. Solo que por medio de la palabra y el escudriñarla bien, entonces entendemos qué es lo que Dios quiere hablarnos. Estamos en este mes en la doctrina llamada amartiología. Ya escuchamos unos apartes allí el día sábado de la predicación de nuestro hermano Camilo. Amén. Y dentro de lo que es esta ciencia, porque es una ciencia, recuerden que siempre la palabra logía quiere decir ciencia, y amartia significa errar al blanco. Amén. O sea que todo aquel que peca, ¿qué está haciendo? Errando al blanco. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Poned vuestros ojos ¿en quién? Ahí está el blanco. Así que cuando usted peca, quita la mirada, erra al blanco, porque usted le debe estar apuntando a su salvación. Y cuando usted peca, mi querido hermano, debe decirle que le está dando la espalda a Cristo. Y cuando le damos la espalda a Cristo, cambiamos el camino. Y cuando cambiamos el camino, erramos el blanco. ¿Estamos? Eso dice aquí la palabra del Señor. De modo que la amartiología es la doctrina del pecado o estudio del pecado. Hay una definición para el pecado. Alguien que me regale una definición que tenga por ahí de pecado. ¿Qué es para usted el pecado? Transgresión, muerte, cambiar de bando. ¿Qué más puede ser pecado? Falta de amor, debilidad, transgresión, ya lo hemos dicho, odio, envidia, mancha. Bueno, ahí de lo que ustedes me dijeron, algunos son definición, otras son consecuencias y otros son sinónimos. La definición de pecado es transgresión, amén, infracción o quebrantamiento consciente. Escuche bien esto. La Biblia me dice que el que ha infringido la ley sin tener conocimiento de ley no es consciente del pecado, porque no conoce la ley. Así que cuando alguien infringe la ley sin conocerla,
Dice el Señor, habiendo Él pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, habiendo pasado por alto los tiempos en los que no sabíamos, manda ahora que nos arrepintamos, que nos bauticemos, que nos alejemos de los malos caminos. ¿Cuántos nos hemos alejado de los malos caminos? Yo siempre he dicho, hermano, que el mundo, todo está bajo el maligno, dice la Biblia. Amén. El mundo está bajo el maligno. Y cuando el mundo está bajo el maligno, entonces tiene enceguecido y entenebrecido el conocimiento. Por lo tanto, no pueden ver. Por eso el Señor dijo, el Espíritu de gracia, el cual el mundo por sus ojos propios no puede ver, porque el diablo lo tiene enceguecido. Aquellos que no conocen porque está su pensamiento entenebrecido. Aquellos que tal vez miran bajo sus propios ojos, pero tienen tergiversada la mirada. Eso es lo que es pecado. Entonces es transgresión, infracción, quebrantamiento consciente de una norma o un precepto, ya sea una acción, un pensamiento o una obra que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecado. En pocas palabras, lo dice la Biblia, pecado le es al hombre saber hacer lo bueno y no hacerlo. Repito, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces nuestra ley colombiana dice que hay un acto que se llama unión marital de hecho, la cual está tipificada bajo la ley como una norma activa y regulatoria para todas aquellas parejas que llevan más de 2 años de andar conviviendo, que es algo que se le conoce como unión libre. Y puede haber una pareja que ande viviendo en unión libre y llevan muchos años, 10, 20, 30 años de vivir en unión libre. En estos días un candidato al bautismo que me llegó ahorita el domingo, que estemos orando por ellos en el nombre del Señor, y me dijo, pastor, vengo a las clases de bautismo. Y adivinen, me casé el viernes. Gloria a Dios. ¿Quién les enseñó? La palabra. Porque ellos estaban bajo la unión marital de hecho. Y eso, repito, tipificado por la ley es lícito, por la ley. Pero cuando uno llega al Señor, entonces el Señor le alumbra la luz, le alumbra allí la gracia, le alumbra la verdad, y esta verdad entonces nos empieza a ser libres. Y es donde el hombre empieza a tener y a entender la condición de pecado, a entender que ha pecado contra Dios. Por eso cuando el hijo pródigo se levanta y habiendo conocido lo que había hecho contra su padre, que le había creído, le había querido provocar la muerte, porque realmente ese es el contexto. El contexto cultural dice que el hijo mayor no podía salir de casa hasta cuando su padre no muriera. Algunos eruditos hablan y dicen que José no estuvo en la tumba o no estuvo allí en la crucifixión de Jesucristo, no porque no fuera su hijo natural, no porque no hubiera nacido de José, sino porque como decía y dictaba la ley, como dictaba allí la parte tal vez social, o como estaba escrito en la cultura, el hijo podía salir de casa hasta que el padre muriese. Entonces los eruditos dicen, muerto José, inició el ministerio de Cristo. Pero el hijo pródigo pecó. Y pecó al decirle, padre, dame lo que me corresponde. En pocas palabras, muérete, entrégame la herencia. Y al entregarle la herencia, entonces hizo muerto a su padre. Se fue y desobedeció, hizo lo malo delante del Señor. Y la Biblia dice que estando en la condición en la que se encontraba, reconoció al hijo. Iré a mi padre y le diré, padre, pecado. O sea que reconoció lo que había hecho. Porque el pecado, mi querido hermano, como dice aquí,
Es la conciencia. Teniendo conciencia es quebrantar, transgredir, infringir la ley por medio de una acción, de un pensamiento que vaya en contra de la voluntad de Dios. Por eso cuando el Señor escribe allí, dice: todo aquel que mire una mujer para codiciarla, en su corazón ya ha pecado con ella. Y entonces dice Moisés, eso se escribió diciendo: todo aquel que codicie la mujer de su prójimo, acción. Pero el Señor también dice: ahora más yo os digo, todo el que la mire, pensamiento, ya ha adulterado o fornicado con ella. Entonces entendemos qué es el pecado, entendemos cuál es la definición, y todo esto va en contra de la voluntad de Dios. Quiero que me aclaren, mis hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Claro, hasta ahí. El objetivo general, mis hermanos, de este tema que sacamos con la junta local, porque nosotros hicimos una reunión a principio de año y empezamos a mirar cuál era la necesidad de la iglesia, después de haber hecho allí un estudio especial y mirar realmente qué se necesitaba. Vino a nuestra mente este tema acerca del pecado y las consecuencias, y el objetivo general es tomar esta doctrina que estamos viendo hoy, la martirología, y enfatizar en el conocimiento o el saber bíblico, porque no es lo que nosotros pensemos. A veces uno quiere, y perdónenme la expresión, yo siempre lo digo, usted quiere tramar o engañar a Dios. Y entonces nosotros le decimos: oiga, señor, eso no es tan malo. No es tan malo. Y las mentiritas blancas, y los pecaditos pequeños, y los pecaditos grandes. Ese es uno de los temas que vamos a ver más adelante. Ahorita se los voy a comentar. Pero nosotros debemos tener en cuenta, hermano, qué es lo que dice Él, que es pecado. Yo me puedo pasar un semáforo en rojo y me le paro a la gente y le digo: no, señor, no es malo. Yo miré para lado y lado y no venía ningún carro. Miré y no había ningún peatón. Podía estar sola en la calle. 31 de diciembre a las 12:20 de la noche o a las 11:59 de la noche, voy en mi coche y no hay nada, no hay ningún peatón, no hay ningún carro, está la luz en roja, me la paso, ¿qué hago? Estoy infringiendo la ley. Pero si no está el chupa, pero si no está la gente de tránsito, pero si no pasa ningún carro, no importa, la ley es la ley. ¿Entendemos, mis amados? Así que lo que está escrito en la Biblia está escrito en la Biblia. No la cambiemos, no la hagamos tan tenue. A veces decimos: no es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia quiere decir. No es lo que la Biblia dice. Así de sencillo, es lo que la Biblia dice. Porque creo que el Señor no se equivocó en eso. Alabanzas al Señor. Así que, con la ayuda del Señor, en este estudio llevaremos o dividiremos este tema en tres aspectos o temas, o subtemas, perdónenme, centrales, los cuales nosotros queremos desglosar parte por parte y tomar las clases de pecado que encontramos en el contexto bíblico, porque a veces no sabemos y a veces no tenemos en cuenta, mi hermano, qué es cada pecado. Y cuando uno a veces está hablando en una refam, o está hablando en una predicación, o está enseñando en una clase a los jóvenes, a los adolescentes, o aún a los hermanos mayores, preguntan y dicen: pastor, ¿y qué es eso? Cuando usted lee Gálatas capítulo 5 verso 17, donde encuentra todo ese montón de expresiones que dice los frutos de la carne, las obras de la carne, hay algunas de ellas que cuando voy pasando por ahí, oye, ¿qué es eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor. Entonces veremos que los pecados, o tomamos esa temática, porque no es que sea así, pero veremos la definición en el contexto bíblico de los pecados que son del cuerpo, porque hay pecados en el cuerpo.
veremos los pecados que hay fuera del cuerpo. Y veremos los pecados que no parecen pecados. Y ahí queremos hacer un énfasis bastante bueno. Porque cada vez le estamos sumando más a eso. A ese listadito se le vienen sumando más y más. Que nosotros creemos que no es pecado, pero que a la luz de la palabra sí es pecado. Y que como todo pecado tiene una consecuencia. Y usted encuentra Gálatas, ahí el capítulo 5 finalizando, dice: y los que practican tales cosas y cosas semejantes no heredarán el reino de los cielos. ¿Entendido hasta ahí, mis hermanos? Entonces, con la ayuda del Señor, de esta semana, a partir de esta semana, empezaremos a ver los pecados en la carne. ¿Quieres saber cuál es el primero? Venga el jueves. Veremos también, estos anteriores, hermanos, son, bueno, lo que dijimos está dividido así, y vamos a ver pecado por pecado. Pecado, en cada culto vamos a ver uno. Y vamos a ver esa definición de lo que es eso, porque lo vamos a tratar, y ya le estamos hablando a los predicadores, vamos a tratar de que seamos concisos, mi hermano, que llevemos realmente ese mensaje de lo que es. De lo que es. ¿Qué es el pecado? ¿Qué connotación tiene con nosotros? ¿Qué connotación tiene con nuestra salvación? ¿Qué connotación tiene con nuestra familia? ¿Qué connotación tiene con la sociedad? Porque déjenme decirle que el pecado afecta a todo eso. Así que eso es lo que vamos a ver día tras día durante este mes de agosto, en el nombre del Señor. Junto con esos subtemas veremos el origen del pecado, que ya lo vimos el domingo en la mañana. A las 8 de la mañana se estaba predicando acerca del origen del pecado. Ahorita tocaremos una partecita. La naturaleza del pecado, cómo entró al mundo. Estos son conceptos básicos. Veremos también la realidad del pecado en el mundo y la gradualidad o clasificación de los pecados, porque así también lo encontramos en la Biblia. Veremos sus consecuencias. Y esto con un fin, hermano, porque créanme que todo debe hacerse con un fin. Y el fin es ayudar a afirmar las posiciones teológicas que tenemos en cuanto a esta doctrina y modificar algunas que no tienen sustento bíblico. Porque déjeme decirle que eso está lleno afuera. Afuera todo está lleno de cosas que no tienen sustento bíblico. Alguna de ellas que escuché por ahí es que el pecado se hereda por culpa de la genética. Ese es uno de los postulados que hay. Entonces también lo veremos con la ayuda del Señor. Esto nos ayudará, mi querido hermano, a que cuando nosotros adquiramos el conocimiento, entonces nosotros podamos transmitirlo de una manera directa, de una manera segura y de una manera afianzada o sometida a lo que es la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. En pocas palabras, exponer con claridad, amén, la solución para el pecador, porque no nos quedamos solamente con la enfermedad. Debemos predicar la solución. Y qué bueno, hermano, que nosotros siempre finalizamos en que la solución es Cristo, en que la solución es Él, en que la solución empieza desde la predicación del Evangelio, empieza desde que entiendes, desde que eres consciente. Ahí empieza la solución. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cuántos vamos a venir a los cultos? Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a tocar aquí un poquito acerca de lo que es el origen del pecado. ¿Dónde está el origen del pecado? Huerto del Edén. Bien. El origen del pecado se dio antes que el hombre fuera creado. Porque a veces tomamos el contexto nada más,
donde dice que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, entonces vemos desde ahí y decimos que desde ahí está el origen del pecado. Pero resulta que no. El origen del pecado está antes de que el hombre fuera creado. Veamos ahí San Juan capítulo 3 verso 8. Anoten esas citas, mis hermanos. Tráigase un esferito, tráigase un lapicito, o saque el celular ahí y anote esas citas. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice: el que practica el pecado es ¿es qué? Si nosotros somos seguidores de Cristo, nos llaman cristianos. Entonces el que practica el pecado es seguidor de quién? Entonces el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oiga, qué versículo tan completo. Nos habla del origen, nos habla de la situación del mundo y nos habla de la solución. Amén. Versículo completo. Y si el diablo pecó desde el principio, así dice originalmente, el pecado surgió en aquel que era ese querubín llamado Luzbel, y que por ello se convierte en Satanás o Lucifer. El pecado, hasta aquel momento en el que este querubín desobedeció, por rebelarse contra el Señor, ese fue su pecado. Así que empecemos a anotar los pecados. La rebelión es pecado. Amén. ¿Y qué es rebelión, mi querido hermano? Falsa doctrina. Falsa doctrina. ¿Qué es rebelión? Ir en contra. ¿Ir en contra de qué? De los estatutos, de la verdad. Ir en contra de una autoridad. En el cielo hay una autoridad. ¿Quién es? Cristo, nuestro Dios. Y resulta que el enemigo, este querubín o el diablo, Satanás, Luzbel, decidió rebelarse contra Dios, queriendo ser igual a Dios. Leamos Isaías capítulo 14, verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quisieron hacer los hombres en la torre de Babel? Rebelión. Haremos una torre tan alta que lleguemos hasta Dios. El hombre no quiere ser creación, el hombre quiere estar por encima del Creador. Por eso es que ha tergiversado la situación y ha dicho que Dios es creación de la mente del hombre, porque el hombre no puede estar sin alguien al cual estar sujeto, dice la filosofía. Pero resulta que no. La Biblia nos dice: en el principio varón y hembra los creó. El Señor creó todo lo que existe. Mire, aún la ciencia se pregunta: ¿por qué este cuerpo es tan completo? ¿Por qué cuando te cortas empieza a botar la sangre y las células empiezan a alarmarse unas entre otras, y entonces empiezan a trabajar y se unen para crear nuevamente una capa allí de piel y poder subsanar? El hombre ha querido hacer eso desde el principio, y entonces busca en la cadena genética cuál es el gen, cuál es ese que se puede reconfigurar en su piel, pero no ha podido hacerlo porque hay alguien que puso eso de una manera especial, y yo creo que Él es Cristo. Aleluya. El peor pecado del hombre es la ignorancia. Amén. Y bajo su ignorancia quiere aprender. La sed del hombre es tratar de entender de dónde salió el fuego, de dónde viene la relatividad, de dónde viene tal vez las leyes
¿Cómo cae un rayo que es la luz? Muchas de las cosas que se han descubierto, el Señor fue el que las hizo, o sea que nadie las descubrió. Él fue el que las descubrió y las hizo. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que nadie entiende por qué el planeta está en la medida, en el punto, en el lugar exacto para no congelarse, pero tampoco para quemarse. Y es que la Biblia me dice de Jehová en la tierra y su plenitud. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. La gente pregunta, ¿habrá vida en otros planetas, hermano? No lo sé. Puede que el Señor haya hecho, pero el Señor está hablando de que al único lugar que vino fue a la tierra. Alabanzas al Señor. A lo suyo vino el globo terráqueo, porque Él lo dijo de Jehová en la tierra y su plenitud. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Así que Él decidió venir aquí a este globo terráqueo, a este planeta Tierra, y habitar entre nosotros. Que si hay marcianos, no sé, pero la Biblia no me dice que Él se humanó en marciano y se fue para Marte. La Biblia me dice que se humanó aquí, para estar con nosotros. Vio nuestra aflicción, cubrió nuestras faltas, sanó nuestros dolores. Y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo sé que Cristo existió? Porque las eras están marcadas por Cristo. El filósofo, el antropólogo, los estudiosos aún de la ciencia, de los tiempos, los escritores, todo se ciñe antes de y después de Cristo. Él es real. Él es real. Así que el hombre no entiende las cosas. El pecado no existía hasta que este querubín desobedeció. Decidió rebelarse, y como decíamos ahorita, ojo hermano con el pecado de rebelión. Ojo con rebelarse contra las autoridades. Se acabaron los amenes. Ojo hijos en rebelarse con los padres. Porque a mí la Biblia me dice que los hijos están sujetos a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te sea contado por justicia, y la largura de días y años serán aumentados a tu vida. La Biblia me habla que debemos respetar las normas puestas por Dios, porque no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. Respetemos a nuestros jefes, respetemos a nuestros ancianos, respetemos a los pastores, respetemos la palabra de Dios, y sobre todo respetemos a Cristo. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Por eso Ezequiel allá en el capítulo 28, el verso 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Él era perfecto. La Biblia me dice: fuiste creado entre tamboriles y entre alabanzas, entre la música. Hay algún postulado que dice que la música fue creada cuando fue creado allí Luzbel, pero se envaneció. Ojo con lo que Dios te ha dado, que es de Dios. Y si Él quiere te lo quita. No pongas tu confianza en la belleza, querida joven, querida hermana, porque si Él te la tiene que quitar, te la quita. No ponga la confianza en el dinero, porque Él es el que te lo da. ¿Quiénes creen que Dios es el que nos bendice? No te va bien allá en la empresa, no te va bien en tu trabajo, no te va bien en esto y en aquello porque sea muy pepa. No, no, no. Es porque tienes la bendición del Todopoderoso. Y si tú no le obedeces, Él te lo quita.
así como quitó de Satanás, así como quitó de Luzbel todas las cosas que había creado junto con él. Isaías 14:12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Judas, en el capítulo 6, allí encontramos la consecuencia del pecado de Satanás, porque tuvo que pagar una consecuencia. Y no solamente él, sino los ángeles también, que se rebelaron, que desobedecieron y que quisieron unirse a la rebelión que proponía aquel querubín. Entonces dice Judas 1:6: y a los que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Qué tristeza que desde el principio de los tiempos estén encarcelados únicamente para el juicio. No pudieron hacer nada. De ahí, mi querido hermano, tenga cuidado con las decisiones que toman. Tenga cuidado, porque una decisión te puede llevar a la salvación o te puede tirar al mundo. Por eso siempre hay que consultar al Rey de Reyes. Por eso siempre hay que consultar al Señor y decirle: Señor, si es tu voluntad, haremos esto o haremos aquello en su nombre. Alabanzas al Señor. Así todos los pecados, mis queridos hermanos, traen consigo una consecuencia. Y eso lo vamos a ver en cada una de las predicaciones. La naturaleza del pecado es la transgresión o violación de la norma, o también ir más allá de los límites establecidos. Vamos a ver algunos versos. Romanos capítulo 4, verso 15. Si alguien lo tiene por ahí, léamelo por favor. Y alguien que me aliste Romanos 5:14. Otro que me aliste primera Timoteo 2:14. Otro Hebreos 2:2 y otro primera de Juan 3:4. Romanos 4:15 dice, vaya buscando el otro, el 5:14. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La naturaleza del pecado es la transgresión. Y la transgresión produce ira, el pecado produce ira. O la corrección, mejor dicho, produce ira. Pero cuando usted transgrede, cuando usted cambia las cosas, cuando usted viola la norma, pues entonces se hace pecador. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Déjenmelo ahí un momentico y quiero que tomen en cuenta esto. Cuando usted se encuentra con una persona que ha sido bautizada desde niño, no entiende que el bautismo que se hizo ahí no sirve. No tiene ninguna connotación bíblica. Perdónenme esa palabra, no tiene ninguna connotación bíblica. Y entonces dicen, es que tienen que ser bautizados para borrar el pecado natural, el pecado original, que es el pecado de Adán y Eva. Pero con este versículo usted puede dar a entender que no es así. La Biblia me dice, no obstante, la muerte reinó desde Adán, partida, hasta Moisés, final.
Cuando te dicen un desde y un hasta, te están dando un inicio y te están dando un final. ¿Por qué en Adán inició? Para el hombre. Porque el pecado entra al mundo por un hombre. ¿Y por qué me dice hasta Moisés? ¿Acaso Moisés pagó por los pecados? No. Cuando me habla de hasta Moisés, me está hablando de la ley mosaica. ¿Y quién fue el último o quién abolió la ley mosaica? Cristo. ¿Quién vivió bajo la ley y cumplió la ley? Es que resulta que nadie había podido cumplir la ley, pero el Señor la puso ahí y debía demostrarse que sí era capaz de cumplirse, para que no se dijese que tal vez el Señor había colocado algo que nadie era capaz de cumplir. Por eso la ley fue cumplida por Cristo a su cabalidad, dando a entender que todo aquel que hubiera cumplido la ley podía ser salvo. El hombre siempre ha querido salvarse por sus propios medios. Entonces el Señor les dio por medio de la ley la capacidad y el momento para que pudiesen ser salvos por sus propios medios. Porque la ley solamente era cumpla. No matarás, no dirás falso testimonio, no harás esto, no harás aquello, ten en cuenta esto. Únicamente era cumplir. Pero resulta que el hombre no cumplió. Por lo tanto, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a manera de transgresión de Adán. ¿Entendida esa parte? ¿Entendido, mis hermanos? Por eso nosotros no bautizamos los niños, porque los niños no tienen pecado. Amén. Ese pecado original usted lo encuentra en Romanos, el capítulo 5, diciendo que así como el pecado entró al mundo por un hombre, este Adán, también por uno la salvación a toda la raza humana, este Cristo. ¿Entendemos esa parte? Gloria a Dios. Así que la naturaleza del pecado, vamos a dejar hasta ahí. Les van a leer ustedes allá en casita Timoteo, Hebreos y Juan. La naturaleza del pecado es el centro general. En el centro general, se define como toda acción o sentimiento o pensamiento contrario a la autoridad. Aquí entran caracteres, normas, leyes, pactos y sobre todo la voluntad de nuestro Dios. Esto viene por incredulidad. Esto se comete voluntaria e intencionalmente. Déjeme decirle que uno no peca dos veces por ignorancia. Por ahí hay un dicho que dice: al perro no lo capan dos veces. Y es un animal. Es un animal. Aún los animales van y miran y cometen un error y no lo vuelven a cometer. Pero nosotros creemos que somos los más inteligentes, que somos la raza superior. Y dice una canción por ahí de los hermanos Devia: si el burro que era bruto se salvó, y nosotros, siendo sabios, a veces nos condenamos. Alabanzas al Señor. El pecado es la distorsión de lo recto, es la desobediencia, es la injusticia, e impiedad. Se puede pecar contra Dios, se puede pecar contra sus mandamientos, se puede pecar contra el prójimo, se puede pecar contra nosotros mismos. Así que es importante, mi hermano, que usted entienda cómo el Señor cataloga los pecados y que veamos a quién o sobre quién estamos pecando. A veces nosotros decimos, y ya lo hemos escuchado muchas veces acá: niégale el saludo a tu hermano, te conviertes en pecador.
¿Se acabaron los amenes? ¿Usted lo cree? ¿Por qué? Perfecto, buen contexto. El que no ama a su hermano es, y el que no ama a su hermano, como dice hermano Cristo, que no ha visto. Quedémonos con el homicida. ¿Y qué dice la Biblia de los homicidas? Y habíamos dicho que debemos estar sujetos a la autoridad de la palabra, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Quiero dejarles algo para que lo tengan ahí en cuenta, y es importante tener en cuenta. El diablo te puede tentar, pero el diablo no te puede hacer pecar. Así que quítate de los labios el estar culpando al diablo por tus pecados. Porque a veces decimos, hermano, es que el enemigo me hizo caer. No te hizo caer. No te hizo caer. Porque el diablo no te puede hacer caer. Solamente que te pone la tentación. Porque él sí tienta. El que cae es el que se deja llevar por la tentación. Pero el diablo no te puede hacer caer en el pecado. Y mucho más a los hijos de Cristo. Porque nosotros tenemos un poder especial. Nosotros tenemos una alarma especial. Nosotros tenemos una voz especial que nos dice qué es lo que pasa. Que tengamos cuidado, gloria al nombre del Señor. Y finalizo con esto para cerrar el primer módulo. ¿Cómo entró el pecado entonces en la raza humana? Porque si el pecado estaba allá y fueron quitados, raídos, expulsados todos los que tenían pecado, el cielo quedó sin pecado. Por eso la Biblia dice que nada que tenga pecado subirá al cielo. Hay una connotación, y eso queda para tertulia luego para que podamos verlo. Este cuerpo no sube al cielo. Y si yo no subo el cuerpo al cielo, ¿cómo voy a conocer a mi hermano? Si lo conozco por el rostro. Ahí les dejo para que piensen. Pero nada que tiene pecado sube al cielo. Por eso dice el Señor que seremos transformados. Esto se queda acá. Esto se queda acá. Esto se queda acá. Esto se queda acá. Nosotros subiremos a alabar y a glorificar el nombre del Señor, a decirle santo, 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 santo es el Señor. Para eso es la preparación. Aleluya. Entonces, si se fue raído, ¿por qué el hombre pecó? La Biblia me dice ahí sí en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo o en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El enemigo había sido destituido y el Señor lo maldijo. Lo maldijo. La Biblia me habla que los había colocado el Señor en el huerto del Edén y les había dado inocencia. Y recordemos que la inocencia es el carácter, amén, de aquel que es limpio, sin mancha y sin pecado. Por eso hablamos del niño en la etapa de la inocencia. Porque el niño lucha, pelea y se contenta. Porque en él no hay esa concepción de pecado. En el niño no está en que si le hizo mal, sabe que mire, le la abuela, lo va a matar, le va a hacer eso, le va a hacer aquello. No. A veces los niños están jugando por allí, se dan puños y eso, y luego están abrazados. Pero usted va a ver, tenga usted un hijo y váyase a la casa de un amigo, de un familiar, y se pegan los niños y ellos siguen tan amigos, pero usted quedaría con el otro. Aprenda, dígale a su hijo que respete
¿Por qué le pega? ¿Por qué le levanta la mano? Porque él se la levantó primero. ¿Y por qué usted no? Y ahí se agarraron. En el niño hay inocencia. Así que en el primer hombre y la primera mujer había inocencia. Hasta que oyeron al tentador, a la serpiente antigua, a Satanás, como ya lo habíamos escuchado acá, lo que dice la Biblia. En Apocalipsis lo narra y lo dice. Oiga, mire, es que la serpiente antigua, el dragón, perdón, la serpiente antigua, el diablo llamado Satanás. Así que el diablo fue el que engañó. ¿O no engañó? Porque si usted va a ver, no le engañó. Cuando la serpiente le dice a la mujer: si usted come de ese árbol, será. Oiga, qué tristeza. Como él ya sabía cómo era la vuelta y lo que hizo arriba, quería tomar a la mujer y decirle: revélese. La incitó: revélese, que si usted come de eso, usted va a ser como Dios. Ahí se equivocó, porque eso sí era mentira. Pero luego le dice: sabiendo el bien y el mal. Pero es que Dios no solamente sabe el bien y el mal. Repito, mintió en la primera parte, le engañó en la primera parte porque quería que se revelara. Pero en la segunda le dijo la verdad. Sabrá el bien y sabrá el mal. Por eso el Señor le dijo: no comerás del huerto que está ahí plantado, porque el día en que comieres, ese es el árbol de la ciencia de él. A veces nosotros creemos que el diablo dice cosas, wow, bobadas. El Señor ya lo había dicho. Y el Señor ya les había advertido la consecuencia. Entonces ese que pecó, ese que se rebeló, fue y le dijo a la mujer. Y la mujer se dejó llevar. Y aquí le dice la Biblia que engañó a Eva con astucia. Vino Satanás con astucia y engañó a Eva. A la que engañó fue a Eva, porque déjeme decirle que al hombre no lo engañó. El hombre cayó como menso. No, sí. Si usted lo mira en el contexto, el hombre no se dejó engañar. El hombre se dejó seducir por mujer. Más no le engañó. ¿Por qué la serpiente no habló con Adán? Yo me pregunto por qué la serpiente no habló con Adán. ¿Por qué habló con Eva? Eso se lo dejo a ella a su pensamiento. No lo dice la Biblia. Pero la Biblia lo que sí me dice es que engañó a la mujer y la mujer provocó al hombre. Y el hombre, aunque al principio dijo no, luego dijo sí. Y entonces cayó en desobediencia. Por ahí entró el pecado. Ojo, querido hermano, con las filisteas. Ojo, querida hermana, con los filisteos. Ojo donde pone sus ojos. Ojo con sus oídos lo que oye. Porque pecado no es solamente hecho, pecado también es escucharlo. Pecado es pensarlo. La construcción del pecado, bueno, eso lo veremos más adelante con la ayuda del Señor. Yo les voy a invitar que estén en sus pies. No porque le quito el tema a otro hermano. Y aquí quiero enfatizar en algo. Cuando te den un tema para predicar, enfatízate en el tema. Porque cuando abarcas otros temas, pues te vas por las riendas y entonces terminas predicando lo que le corresponde a otro. Amén. Lo mismo en la dirección. Vamos a orar. Vamos a orar. Entonces entendimos.